de emisión cero y ver entonces qué es lo que implica esta segunda fase que está proponiendo en este cronograma el gobierno, cuál es el objetivo ahora, si está entonces encaminándose por el buen rumbo para lograr los objetivos que están siendo planteados o no. Bueno, para hablar de todos estos temas vamos a estar hoy invitando entonces a Leo Anzalone, licenciado en Economía, docente de la Universidad Nacional de Quilmes y director de CEPEC. Muy buenos días, Leo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la presentación. No hay por qué. Bueno, entonces, como estábamos comentando, el gobierno inicia esta segunda etapa, esta fase de cero emisión. ¿Cómo ves entonces que están planteándose los objetivos y si se está yendo entonces por el rumbo cierto para poder lograrlos? Bueno, el gobierno tiene un objetivo muy claro, muy definido. Creo que ustedes lo charlaban recién, nos hizo alguna mención, que es el de bajar la inflación. Ese parece ser el objetivo más importante que está siguiendo el Ejecutivo Nacional. Y en función de eso, ayer comenzó lo que llamaron la fase 2 de este programa, que es el cierre de otra canilla de emisión monetaria. Uno lo que empieza a ver es que esta fase 2, si se quiere, requiere una pericia distinta a lo que hizo el gobierno los primeros 6 meses y medio, donde ha conseguido, en términos económicos, no hago una valoración política ni social, pero en términos económicos ha conseguido buenos resultados. El gobierno se planteaba bajar la inflación, efectivamente lo hizo. El gobierno se planteaba la acumulación de reservas y efectivamente lo hizo hasta hace más o menos un mes y medio, donde se empezó a percibir que para este ítem, que era el de fortalecer las reservas del Banco Central, habían empezado a aparecer algunos problemas. Yo creo que eso fue lo que de alguna manera aceleró la nueva etapa del programa, que tiene que ver con estas famosas LEFI. Y bueno, recién arrancó ayer, hay que ver cómo esto se acomoda, pero me parece que acá lo más importante, y donde yo creo que empezaron a haber algunos problemas, la sintonía del gobierno para con el propio gobierno es muy importante, porque uno lo que empezaba a percibir es que por ahí el ministro de Economía decía una cosa, el presidente expresaba otra, y eso no ayudaba a tranquilizar las expectativas. Entonces digo, la fase 2, un nombre muy pomposo, está muy bien, pero bueno, me parece que ahora lo que se necesita es pericia y evidenciar cuál es el rumbo. Decir que solamente bajar la inflación no alcanza, ¿no? Ujú. Ahora bien, muchos economistas destacan también que hay como una contradicción dentro mismo de este gobierno, cuando se presenta como un gobierno desregulador, pero que ahora está presentando esta etapa con un fuerte intervencionismo, o sea, es el gobierno desregulador que regula, así lo define precisamente Gambina, y muchos otros economistas que también están destacando esta fuerte contradicción dentro mismo entonces del gobierno. ¿Vos qué opinas respecto de esto? Sí, un problema que tenemos los economistas es que si nunca gestionamos nada, solemos decir esas cosas. La verdad que, digo, yo me pongo, no lo voy a defender, pero me pongo en el lugar de Caputo y de Milei, y si, a ver, una cosa es la campaña y otra cosa es la gestión. Si uno empieza a ver que las variables económicas se escurren entre los dedos, bueno, uno tiene que tomar decisiones en función a eso que está viendo. Ahí yo hago una diferencia con algunos colegas que hacen esas consideraciones en un escritorio o escribiendo papers. El ministro Caputo es el que tiene todos los días la lista de precios, que ve cómo se mueven las reservas, y en función de eso va tomando decisiones. Después, bueno, el resto son consideraciones políticas. Deberá ser la gente quien las haga el año que viene en las elecciones. Ahora, claramente es que el gobierno hace cosas distintas a las que dijo en campaña, sí, por supuesto. Eso está bien o está mal, y si uno no toma determinadas decisiones, el mercado te termina ganando. Entonces, ahí yo tendría más cuidado. Lo que me llama la atención son algunas inconsistencias. Digo, uno ¿qué ve? ¿Qué visualiza? Que parecería que el gobierno lo que está tratando de hacer es conseguir un puente a
febrero, marzo del año que viene, ¿en función de qué? En función de que de las elecciones en Estados Unidos. Pero después lo que dice, bueno, yo trato de mirar más lo que hacen, pero me da esa sensación, ¿no? Digo, a mí me preocupa la nula acumulación de dólares, después cómo hagan para conseguir esos objetivos, bueno, que digan lo que quieran, lo importante para mí son los resultados. ¿Y te referías a esto que parece que este tipo de incongruencia, digamos, entre el ministro Caputo y el presidente, uno hace una cosa y el otro dice o expresa otra? Puntualmente, ¿a qué te referís cuando haces mención a esto? Bueno, todos escuchamos en algún momento decir al presidente que el peso era excremento. Eso durante la campaña y lo ha dicho ya como presidente. Y cuando uno escucha al ministro Caputo, lo que hace es todo lo contrario, es hablar de que el peso va a ser una moneda muy fuerte. Bueno, eso genera que el mercado, yo sé que cuando hablamos del mercado también es medio raro, no es una entelequia, pero digo, todos los que somos agentes económicos, tomamos decisiones en base a información que tenemos. ¿Y qué decisión tomamos? Digo, ¿se va a dolarizar o el peso va a ser la moneda fuerte? Bueno, esas inconsistencias, incongruencias, hicieron que durante las últimas semanas el mercado estuviera muy nervioso. Si a eso además le sumás algunos anuncios que también fueron un poco raros, digo, ¿te acordás cuando efectivamente se le cuenta a la población lo de las LEFI fue un viernes a las 6 de la tarde? Esa conferencia de prensa quedó con gusto a poco, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue en la semana pasada, el ministro hace un anuncio de términos monetarios, eso debería hacerlo el presidente del Banco Central, lo hace por Twitter y lo complementa al otro día el secretario de Finanzas, también por Twitter, media hora antes del partido de Argentina-Colombia. Entonces, todas esas cositas que por ahí parecen tonterías, cuando uno las suma y las ve, aquellos que deben tomar decisiones muy importantes, observando lo que ocurre, bueno, generan que la brecha del dólar haya llegado al 60%, por ejemplo, ¿no? O que hoy veamos que la recuperación económica no se da en B. ¿Por qué? Porque se toman decisiones en base a cosas que se ven que a veces no parecen del todo consistentes. Ahora, ¿cómo tomás vos estas manifestaciones o esta suerte de consejo que hizo el presidente Javier Milei en declaraciones en un medio, alentando a la gente, a los ahorristas, a los inversores, a que saquen ganancia con una maniobra del rulo y después haciendo puré con los dólares? ¿Qué opinas de eso? No me gusta, no me gusta porque digo, yo siempre dije, desde que tengo la suerte de salir a los medios, que el dólar ilegal es el dólar ilegal y digo, yo no lo tomo en cuenta para ningún análisis. Ahí lo que me parece que puntualmente a esto que me preguntás se dan dos cosas. Primero, el presidente manteniendo una línea dialéctica, digo, el presidente siempre ha hablado, ha ponderado evasores. Y no estoy haciendo un juicio de valor, digo, lo ha hecho. Entonces, digo, no parece raro que diga que uno puede utilizar el dólar blue para hacerse de unos pesos. Pero después también hay una cuestión más económico-financiera en eso. Si todos nosotros vamos y hacemos ese rulo y operamos el dólar ilegal, lo que termina ocurriendo es que el dólar ilegal baja. Y si el dólar ilegal baja, lo que baja es la brecha, y eso termina también ayudando al propio gobierno preocupado por la brecha. Entonces se dan esas dos circunstancias. No me gusta que se estimule un mercado que es ilegal, y que por lo menos en mi caso siempre dije que era ilegal y que no se debería tener en cuenta para ningún análisis, pero por el otro lado también hay una razón económica. Si nosotros tenemos al dólar blue muy alto, y llenamos esa plaza ilegal de dólares para hacernos de peso, baja ese dólar. Entonces se termina de complementar un objetivo del gobierno que es efectivamente bajar la brecha. Bueno, esto podría entonces responder también a esta suerte de, bueno, una cosa es estar en campaña o estar en un escritorio y después realmente tomar entonces el poder y tener que decidir. ¿Puede llegar a tener que ver con eso, de tener que decidir cosas que parecen contradictorias a lo que estaba diciendo antes? Bueno, en este caso es ir tras el objetivo entonces de poder generar ingresos en dólares y acortar la brecha, ¿no? Sí, es el teorema de Baglini que le dicen. Yo creo que una de las hay como dos paradigmas en eso. Uno es efectivamente lo que hicieron con las prepagas.
saliendo el ministro Caputo muy fuerte a intervenir sobre el precio de las prepagas. ¿Se acuerdan? Hace algunos meses atrás, una cosa que Hayek y von Mises se les pondría los pelos de punta. Y ahora continuando con esta intervención sobre el dólar contado con liquidación, ¿no? Uno desde la teoría austríaca, eso es imperdonable. Pero claro, lo que pasa es que si uno no toma determinadas decisiones, el dólar contado con liquidación se iba a 1.800 pesos, 2.000 pesos, y eso genera cosas muy graves, ¿no? Por ejemplo, aumento del precio de los alimentos. Entonces, ahí vas a seguir leyendo los libros que leías mientras ibas a la facultad o vas a actuar con el mandato de la realidad. Bueno, se actuó con el mandato de la realidad, ¿no? Después hay que ver qué sostenible en el tiempo es esto de intervenir en el mercado del contado con liquidación cuando tenés reservas negativas, ¿no? Ese es otro tema. Claro, y respecto de esto, ¿cuánto más pueden seguir cayendo las reservas negativas sin que sea entonces que haga tirar por la borda todo lo logrado hasta este momento? Porque están hablando de poder llegarse entonces en pocos meses, estamos diciendo, a 5.000 millones de dólares negativos y otros están estimando ya los 8.000 millones de dólares. ¿Qué pensás sobre este punto? ¿Cuánto más abajo pueden caer las reservas y si esto puede entonces malograr todo lo obtenido hasta el momento? Bueno, esto que haces, la pregunta que haces para mí es central y es la que define el programa económico. Vamos a poner algunos números, ¿sí? Que nunca son del todo certeros, pero para darnos una idea. Milei cuando asume encuentra al Banco Central con reservas negativas por 11.000 millones de dólares. ¿Sí? En estos primeros 6 meses casi que llegó a cero. ¿Ok? Digo, esto es lo que yo te decía de un gran trabajo en la acumulación de reservas, juntó 11.000 millones, quedaban en cero. Ahora de vuelta las reservas están menos 5.000, menos 6.000. Lo que digo es, se hizo un gran trabajo los primeros 6 meses y después se retrocedió por lo menos la mitad. ¿Cuánto más se puede hacer? Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, ahí lo que hay que seguir es cómo van evolucionando los depósitos en dólares. ¿Sí? Porque cuando las reservas son negativas, lo que el gobierno está usando son dólares de depositantes. Esto no lo hizo el gobierno anterior, lo hizo el gobierno de Macri, digo, es una cuestión contable, pero hay que prestarle atención a eso. Yo creo que el gobierno aspira a algunas cositas. La primera, una que no se cuenta, digo, el gobierno tiene que conseguir dólares. ¿Cómo creo yo que busca esos dólares? Lo primero es que la ley Bases le permite algunas privatizaciones. Entonces creo que se va a avanzar con eso para hacerse de dólares y fortalecer las reservas. Otra cosa es el blanqueo de capitales, que es lo que la ley de medidas fiscales le permitió al gobierno. Digo, el blanqueo de capitales viene en dólares. Y después hay que ver cómo consigue algunos dólares más. Esto que ustedes charlaban del oro creo que apunta a ese sentido, pero son como que es, pongámoslo así, poquita plata, ¿no? Por eso yo pienso, espero estar equivocado, que el gobierno lo que está tratando de hacer es llegar a febrero, marzo del año que viene con Trump en la Casa Blanca y de esa manera consiguiendo un nuevo préstamo del Fondo Monetario. Muy claro, Leo Anzalone, muchas gracias por este contacto y seguimos con más información.